Y entonces fui guiada por un facilitador, que en ese momento en realidad era mi pareja, que hacía regresiones a vidas pasadas. Y wow, nunca me imaginé vivir lo que viví ese día. Porque recordé el parto de mi madre, de una vida. Y cuando nací, en esa misma regresión, yo escuché a mi madre decir: serás reina. Serás reina. Hola, hola. Bueno, la gente viene esperando este especial sobre mi vida en tiempos de Akenatón y Nefertiti. Mucha gente me ha escrito a raíz de un video en donde conté mi vida como madre de Moisés. Hoy particularmente quiero contar acerca de la vida en que fui mamá de Moisés y contar un poco lo que recuerdo de ese tiempo y cómo se abrió esa información en mí. En donde dije: ya voy a contar en un video exclusivo todos los recuerdos que tengo de ese tiempo en donde fui hija de Akenatón y Nefertiti. Voy a empezar contando la historia porque en realidad todo lo que hoy voy a compartir no es que de la noche a la mañana lo recordé todo y ya lo sabía todo, no. Fueron piezas que se fueron ensamblando unas con otras, y todo empezó cuando empecé a despertar a mis 23 años. Yo empecé a despertar, empecé a acercarme mucho a la información y a leer libros sobre las vidas pasadas, etcétera, etcétera. Entonces un día, como a mis 24, 25, me sentí atraída por hacer una sesión de regresión a vidas pasadas. Entonces quería como experimentar eso de que leía en los libros, que la gente recordaba las vidas pasadas y decía: yo también quiero recordar, quiero ver qué se siente poder recordar algo del pasado. Y entonces fui guiada por un facilitador, que en ese momento en realidad era mi pareja, que hacía regresiones a vidas pasadas. Y bueno, me llevó. No había un propósito de ir a algún lugar específico, sino de que aparezca lo que tenga que aparecer. Y wow, nunca me imaginé vivir lo que viví ese día. Porque fue muy corporal, porque recordé el parto de mi madre, de una vida, ¿sí? En donde no solo que lo vi y lo recordé y le escuché y escuché lo que dijo cuando nací y todo, sino que también sentí físicamente lo que es pasar por el canal de parto y nacer. Duele. Duele. Es un dolor, ¿cómo? No lo puedo describir. Es una sensación física en el cuerpo, ¿sí? Como algo que se comprime, pero también duele a nivel físico pasar por el canal de parto y nacer. Es como un momento, dura unos segundos, no es como algo de mucho tiempo, pero sí atravesar ese instante es fuerte. Bueno, lo reviví en la sesión de regresión de vidas pasadas. Y cuando nací, en esa misma regresión, yo escuché a mi madre decir: serás reina. Serás reina. Serás reina. Y bueno, ahí quedó el recuerdo. Quedó ahí, nunca me puse a preguntarme ni reina de qué, ni quién era mi madre. Esa fue toda la regresión. En ese momento había quedado como mucho más impactada por el dolor, por lo que duele nacer, por lo que duele atravesar el canal de parto, más que la información de en qué momento estaba, etcétera, etcétera. Quedó ahí, pero eso se liga a la vida de Akenatón y Nefertiti, porque con los años, sí, a mí siempre me atrajo igual
Nefertiti más que Akenatón. Era como algo, uy, wow, me gustaba, me sentía como atraída con esa historia, ¿no? Como ella como mujer. Entonces, bueno, a los años, qué sé yo, habrán pasado 4 o 5 años, y llega a mis manos un libro en donde estaba parte de la historia de lo que es Nefertiti y Akenatón, en donde se contaba parte de lo que ellos habían venido a hacer a la tierra. Y entonces cuando yo abro el libro y tomo ese capítulo y empiezo a leer sobre ellos, que ese fue como el primer acercamiento grande que tuve con su historia, me empieza a girar todo el campo, así, a dar vueltas y vueltas y vueltas, y me empiezo a marear. Estaba en una cena con amigos y me empiezo a marear, y me tengo que ir volando. Estábamos en mi casa, viví en ese momento en Buenos Aires, estábamos en mi casa y me tengo que ir al baño porque me dan ganas de vomitar, y empiezo a vomitar. Y yo en ese momento ya empiezo a sentir y a recordar que yo estuve en esa vida, que estuve ahí, ¿sí? Y que estaba empezando a sacar recuerdos e información a través del vómito. Estaba abriendo una memoria y a su vez estaba purgando y limpiando. Bueno, ese día empecé a recordar y ahí supe que fui hija de ellos dos. Y también supe algo que es muy fuerte, porque esto es algo que quizás la historia no lo sabe, no está escrito en ninguna parte, pero sí lo sabemos los que tenemos recuerdos de esa vida y hemos estado ahí. Y que a todo lo que era la familia real, ¿sí?, de Akenatón y Nefertiti y su descendencia o no, todos los que estaban ahí con ellos, ¿sí?, eran hechizados. Sí, y ahora voy a contar por qué. Porque a la gente que llega por primera vez a un video como este, ¿sí?, y no sabe nada de la historia de Akenatón y Nefertiti, o han viajado a Egipto y de repente los guías te han contado otra historia, porque muchos guías en Egipto, como lo estudian así en la universidad, ¿sí?, ellos te cuentan la historia de que fueron los faraones herejes, que fueron los que más o menos se mandaron la recagada, que fueron como los malos, que fueron esto, y no. ¿Qué pasó? Ellos, sí, vienen a la Tierra, o sea, de unas dimensiones muy altas, muy elevadas, llegan a la Tierra sin tener un registro en el ADN de la caída de conciencia en sí, porque ellos en sí no habían caído nunca. Ellos vienen de dimensiones elevadas a ayudar como una especie de rescate, ¿sí?, a todo lo que estaba sucediendo en el planeta, y vienen además a dejar un código, vienen a dejar el código de la familia sagrada, de la pareja sagrada, de la comunidad sagrada. Bueno, vienen a dejar un código que hasta ese momento en la humanidad estaba totalmente ya desvirtuado y perdido. ¿Por qué? Porque estaban en lo que era en ese momento la capital de Egipto, que es Tebas, ¿sí?, que actualmente es donde hoy sabemos está Luxor. Bueno, estaba toda esa capital tomada por los reptilianos caídos. Entonces estaba tomada por los sacerdotes que hacían un mal uso de la energía sexual sagrada, ¿sí?, y lo que hacían era utilizar el conocimiento que tenían, y eran encarnaciones. Estos sacerdotes, yo los recordé también, eran encarnaciones de los altos magos de Orión, que en su momento en Orión también manipularon la energía a su antojo y también hicieron descargas al ADN de manipulación genética. Entonces estaban de nuevo los mismos magos de Orión encarnados en ese tiempo, haciendo las suyas, queriendo mantenerse en el poder porque sí, y manipulando y sosteniendo algo que era totalmente mentira. Llega Akenatón y ve toda esa falsedad de que les rezaban a los dioses, que les hacían las ofrendas a los dioses, que los dioses, pero sus vidas un desastre, no ayudaban a nadie, había una corrupción tremenda en ese momento, ¿sí?, política,
porque ellos eran parte también de la política, estos sacerdotes, y manejaban a la gente a su antojo y mantenían a todo el pueblo adormecido, ¿sí?, con los rituales y con esto y con lo otro, pero en realidad, bueno, eran los fariseos de ese tiempo. Todo era una farsa, era una mentira y que no resolvía la vida de nadie y que los mantenía a todos esclavos de la luz, ¿sí? Esclavos de la luz, esclavos de un circuito que Akenatón y Nefertiti vinieron a terminar. Entonces, ¿qué pasó? Ellos dijeron, para acabar con esto y para poder llevar a un punto cero de nuevo a todo lo que eran las dinastías hasta ese momento en Egipto y poder reformular todo esto que está sucediendo, vamos a hacer algo. Vamos a irnos de acá porque acá está todo podrido, está todo corrompido en Tebas y nos vamos a mover y vamos a mover la capital de Tebas. ¿A dónde? La vamos a mover a otro lugar nuevo que vamos a crear desde cero, que fue en lo que hoy conocemos Tell el-Amarna. ¿Sí? Tell el-Amarna. Bueno, movieron todo eso, ¿sí?, y construyeron desde cero esta ciudad que era una manera de aislarse, ¿sí?, de lo podrido, lo corrompido, y de poder en ese aislamiento un poco canceriano, ¿no?, bueno, acá vamos a hacer tribu, acá viene solamente la gente de confianza de Akenatón, porque también vale la pena, ¿no?, decir que siempre que nacen seres como Jesús, como un Akenatón, como un Moisés, nacen junto con él todo un clan galáctico que son parte de su clan, que van a hacer como el trabajo de apoyo de toda la misión que ellos vienen a mover fichas planetarias, vienen a hacer jugadas maestras, vienen a hacer tac tac, pero para que ellos hagan el tac tac y muevan las fichas planetarias que tienen que mover, hay toda una energía de seres de almas viejas, ¿sí?, que nacen con ellos para servir de apoyo a ese trabajo. En realidad acá María, en el libro El sueño de María José, ella siempre lo dice, cuando en realidad vos ves el trabajo que hacemos los que estamos de este lado apoyando a ese ser que va a mover la pieza, ¿sí?, en realidad te preguntas quién es el servidor y quién es el servido. Es muy bella esa parte, porque María nos hace reflexionar que en realidad Jesús era el servido y ellos eran los servidores, y que igual y eso se movía porque no es que está estático y fijo, en otros momentos ellos eran los servidos y Jesús era el servidor. Entonces es una dinámica, ¿sí?, que se genera cuando suceden estos marcos planetarios en donde se vienen a mover fichas importantes para volver a traer la simiente a la materia, que es lo que hicieron Akenatón y Nefertiti. Ellos movieron la capital, se fueron, armaron de cero esa ciudad, ¿sí?, y yo me recuerdo como su primera hija, ¿sí?, Meritatón. Por eso es que ahí vengo ligando lo que dije recién cuando comencé lo de mi vida pasada, que recordé en esta sesión de regresión, cuando tenía 24 o 25 años, en donde mi madre, recuerdo el parto de Nefertiti, ella me pare y ni bien nazco me dice, serás reina. Bueno, cosa que no llegué a hacer porque no llegué a hacer a nivel físico, ¿no?, porque después vino todo lo que sucedió en Tell el-Amarna, que es que toda esta clase sacerdotal, toda la clase militar, porque mientras estaba Akenatón en el poder, ¿qué pasó? Él dio de baja lo militar. Él dijo, durante mi reinado habrá paz, no habrá guerra. Egipto no va a hacer guerra con nadie. Entonces, claro, quedaron ahí los militares haciendo ¿qué? Diciendo, perdimos, este hombre vino y nos sacó el poder a todos, ¿sí? Y los dejó en evidencia a todos. ¿Por qué? Porque Akenatón no era de esos faraones, ¿sí?, ni esos sacerdotes que había en ese momento en Egipto, que tenían como esta cuestión jerárquica en donde solo ellos tenían derechos a la educación, a estudiar, ellos y sus hijos. Era un sistema de castas. Solo los que venían de las clases militares, políticas, sacerdotales, tenían ciertos privilegios que los otros no.
y nunca iban a tener esos privilegios los otros, porque si vos no eras hijo de, ¿qué privilegios ibas a tener? ¿Sí? Entonces, esto se mantiene todavía, esto todavía existe, en otro nivel existe, ¿sí? Akenatón vino, arrasó con eso y dijo, no, acá todos somos iguales. De hecho, nosotros, si nosotros vemos las inscripciones que hoy tenemos de Akenatón y Nefertiti, lo que queda de la historia, ya sea porque son inscripciones que quedaron en las tumbas o lo que quedó de Tell el-Amarna, ¿no? de inscripciones en donde están ellos como familia, ellos se muestran reales, ¿sí? Porque vos ves a Akenatón en su figura, por ejemplo, cómo está caracterizado y está con su panza, ¿sí? Está como con su cuerpo real como era, Nefertiti lo mismo. Y no sucedía esto con los otros faraones. Los otros faraones, o sea, los egipcios, los primeros en hacer Photoshop a las imágenes, todos eran divinos y perfectos los faraones y estaban ahí esculpidos en sus obras, y eran musculosos, y las mujeres todas divinas, perfectas, y no se mostraban reales. Bueno, Akenatón y Nefertiti fueron los primeros faraones en mostrarse reales y en mostrar también inscripciones, ¿sí? de su vida, que están ahí. Todavía nosotros, bueno, las vimos en lo que fue la tumba de él. ¿No? Están ahí y ellos están en una dinámica familiar real. Está él parado con sus hijos y uno de sus hijos está sentado arriba de ella y otro está sentado arriba de él, y como en una escena de la vida cotidiana real, verdadera, natural, transparente. Bueno, esto hasta aquí, hasta lo que había sido Egipto, no se había mostrado nunca. ¿Por qué? Porque se mostraba lo armado, la pantalla para el afuera. Y esto dejó en evidencia esta clase sacerdotal, porque ¿dónde quedaban ellos? Si el faraón y la faraona estaban en esta actitud, ¿dónde quedaban ellos? Los dejaba en evidencia, entonces ellos tenían que empezar a ser también naturales y no querían, porque no querían perder el poder que tenían y los privilegios que tenían, porque no querían sentirse de igual a igual al resto de los seres, de los mortales que estaban en ese momento. Entonces fue muy fuerte esta etapa de la humanidad, trajo mucho contraste, porque así como vino Akenatón y Nefertiti, se levantó mucha luz, a tamaño de luz, tamaño de oscuridad que se despertó. Lo mismo pasó en otros tiempos. Por favor, es que tenemos que ver la historia. Pasó en el tiempo de Jesús, pasó en el tiempo de Moisés, ¿sí? Pasó en muchos otros tiempos de la historia, en donde un anclaje fuerte de la luz, ¿sí?, levanta y evidencia toda esa oscuridad. Entonces, ¿qué hicieron los sacerdotes, los magos de Orión encarnados en la tierra? Yo tengo el recuerdo, ese día que abro el libro y leo el capítulo de Akenatón y Nefertiti, mi ADN, mi memoria celular empieza a traer el recuerdo y empiezo a vomitar. Lo que yo estaba vomitando y empiezo a atravesar por el cuerpo, era ¿qué cosa? Los hechizos, les juro. O sea, me llevó mucho tiempo abrir este recuerdo y después terminar de limpiar todo eso, porque pasé varios años hasta que limpié definitivamente todo ese registro, pero la sensación era de escuchar lo que ellos rezaban. Ellos se reunían
y a través del verbo manifestado en el anticristo, o sea, en el revés, ¿sí? En su uso, pero para la oscuridad, a través del verbo, ellos manifestaban todo el tiempo y hechizaban a toda la familia real, a todas las hijas de Akenatón, porque tuvo más hijas, claramente, ¿sí? Ahora voy a contar por qué, pero tuvo muchas más hijas, ¿sí? Y hechizaban a todos los que estábamos ahí, todos, y todo el tiempo, y no paraban. Ellos, cuando tienen la oscuridad, cuando tienen un propósito claro y definido, tienen mucho más perseverancia, ¿sí? Y disciplina en lo que quieren lograr, entonces se juntaban día y noche y tenían rondas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si este grupo rezaba 8 horas seguidas haciendo los hechizos y los trabajos de magia negra y qué sé yo, cuando este grupo se iba venía el otro porque no descansaban, estaban las 24 horas trabajando para que eso suceda y caiga. Sí, y así trabajaron. Akenatón no tenía problema, él sabía lo que estaba levantando. Él sabía que iba a levantar la oscuridad que levantó, él sabía que se iban a venir en su contra, pero no le importaba. Él tenía claro su objetivo. Su objetivo era dejar la escuela del Ojo de Horus y armar esa escuela en donde había muchos sacerdotes de confianza de él, que eran los maestros de esa escuela, en donde él sabía que a través de esas iniciaciones, ¿sí? Que a través de todos los rituales sagrados que se hacían en ese tiempo, por ejemplo, ellos trabajaban mucho en que la pareja sagrada se preparara para recibir el espíritu a la tierra, a concebir el ser en conciencia, a gestar en conciencia, que el nacimiento fuera en conciencia, a que la etapa de acompañamiento de esa vida fuera en conciencia, que todo fuera en conciencia. Entonces, esos seres nacían así. Después iban directos a dónde? A la escuela, que no era que iban a la escuela solamente los que eran hijos de, iban todos a la escuela del Ojo de Horus, ¿sí? ¿Y qué estudiábamos? Estudiábamos pintura. Yo en esta vida volví a pintar, y cuando pintaba, a mí me pasa que cuando pinto un cuadro o algo, tengo el recuerdo de esos tiempos de tener un profesor enseñándome la pintura y de estar como sentados muchos seres como en nuestros atriles, ¿no? En una escuela y pintar, aprender lo que era la pintura. Aprendíamos a escribir claramente, aprendíamos danza. Aprendíamos canto, aprendíamos las artes. Akenatón y Nefertiti, ellos valoraban mucho el arte como una forma de expresión, como una forma de manifestación del espíritu en la materia. Entonces te enseñaban todas esas disciplinas, entonces vos después, si eras muy bueno para una, te afianzabas y te dedicabas a nutrir más un área que la otra. Aprendíamos de base las leyes universales, aprendíamos que nos íbamos a morir porque nos preparábamos para la muerte, ni bien nacíamos ya nos preparaban para la muerte, por eso para nosotros en ese tiempo morir y saber el momento en el que íbamos a morir no era algo dramático, era algo como, bueno, quien se va a dormir de noche y quien se entrega se acuesta y ahí me voy, ¿no? Y ahora voy a contar también sobre eso. Aprendíamos astronomía, astrología, aprendíamos también de otras ciencias como la numerología, el tarot, los sueños. Era una escuela completa totalmente. Bueno, y ahí estaba ¿quién? María. María, ¿quién fue María, Madre de Jesús después? Porque ella se formó en esa escuela. Yo me formé con ella y teníamos casi la misma edad. Yo tengo como la sensación de que eran como, por ejemplo, ella era más grande, tendría unos 17 y yo unos 15, ¿sí? Y siempre estábamos como ahí, como éramos amigas, ¿sí? Por eso en esta vida ella me empieza a dar mensajes en el año 2017 y me empieza a hablar y decir, María, me decía a mí, nosotras que hemos caminado juntas los pasillos, ¿sí? De la escuela del Ojo de Horus, de la escuela de la Ley del Uno, de nuestro amado Akenatón y Nefertiti. Porque María se preparó, María, ella se inició en esa vida de Akenatón y Nefertiti para prepararse
para lo que iba a ser la vida en tiempo de Jesús para gestar al Cristo. O sea, toda esa iniciación, porque ella fue haciendo qué cosa, fue nutriendo su cuerpo K de experiencias y de conocimiento en esa vida. Akenatón no era ningún tonto. Él sabía que al principio toda la parte de Tell el Amarna se iba a mantener pura, que iba a estar todo muy bien, pero conforme pasó el tiempo empezaron a ver qué cosa, infiltrados. Empezaron a ver infiltrados, se infiltraron los sacerdotes, ¿sí? Eran lobos disfrazados de cordero, no se podían distinguir entre el resto de la gente en Tell el Amarna. Y esto yo lo recuerdo ¿por qué? Porque yo fui víctima, vamos a ponerle de esta manera, de uno de los infiltrados, ¿sí? De Tell el Amarna que me adulaba, me seducía, ¿sí? Entonces yo en ese momento no sabía, pero le daba información sin saberlo porque lo que buscaban era eso, buscaban la forma de crear el marco de tiempo perfecto para atacar Tell el Amarna, incendiar y matar a todos los que mataron después, ¿sí? Y no solo eso, sino que hacían otras cosas que, por ejemplo, ponían, parece de película, pero bueno, fue así, ponían como lo que después se conoce que sucedió en Tell el Amarna, ¿no? Porque hicieron análisis de todas las momias que encontraron después y se dieron cuenta de que hubieron pestes en ese momento que llegaron a Tell el Amarna, pero en realidad lo que yo recuerdo es que eso que llamamos pestes eran envenenamientos que traían, ¿sí? Estos infiltrados a Tell el Amarna, y Akenatón lo sabía todo. Akenatón sabía que en un momento él supo porque cambió la energía. De la noche a la mañana, cuando entraron los infiltrados en Tell el Amarna, cambió la energía. Yo lo recuerdo a él verlo ya, saber que estaban los infiltrados y que la energía cambió, ¿sí? Y que no había forma de saber quiénes eran, pero que estaban. Entonces él empezó a preparar su retirada. En el momento en el que entraron los infiltrados, él empezó a preparar su retirada. Voy a contar algo que no es para generar fragmentación, porque en estas historias de estos seres, como ellos, como Akenatón, como Nefertiti, como otros seres en la historia como Jesús, después se genera mucha fragmentación y este video no tiene ese propósito. Este video tiene el propósito de que el que resuene, qué bueno que resuene, y el que no, dé vuelta a la página, quiérase, ámese y siga su vida y busque otra cosa. Porque después se empiezan a generar los choques energéticos y psíquicos, ¿sí? En donde empieza una camada. No, pero fulano de tal dice que murió envenenado. No, pero dicen que Jesús no murió en la cruz. ¿Y qué importa qué pasó? Si murió o no murió en la cruz, si murió envenenado o no murió envenenado. Lo importante acá es tomar el mensaje, es quedarnos con qué, con lo que ellos vinieron a hacer. Ellos vinieron a levantar un ciclo caído, muy caído, ¿sí? Y vinieron a traer muchas almas muy poderosas del universo, que fueron sus hijas y su hijo, también Tutankamón, que ahora les voy a contar más de eso también, ¿sí? Y en ese traer estos seres y crear esta escuela e iniciar a estos seres, ¿sí? Tejieron hacia adelante la posibilidad de que el ser humano pueda recuperar su diseño original. O sea, esa fue la importancia de su vida. Después de si murió envenenado o no, yo ahora voy a contar lo que recuerdo, pero que quede como una anécdota. No es para pelear con nadie, ni que la historia dice que esto no es así, de que él murió envenenado. Yo voy a contar lo que yo recuerdo. Estos son mis recuerdos. Yo recuerdo a él, saber que ya están los infiltrados, saber que van a destruir la ciudad, saber que se van a terminar metiendo y saber que su propósito tenía un principio y un fin. Él no se engolosinó con el poder y se quiso quedar ahí
hasta el final. Un ser inteligente sabe cuándo es el final y cuándo es su retirada. Bueno, él se retiró y él ya tenía preparado eso. ¿Y cuál era su preparación? De que se iba a llevar con él al desierto, iban a cruzar, no sé quién estuvo en Tell el Amarna, pero si alguien estuvo, saben que está toda la ciudad y que detrás de lo que era la ciudad, detrás de eso están todas las murallas, todas estas rocas, ¿no? Estas piedras, no sé cómo llamarles, sí, esas murallas que están ahí detrás. Bueno, él se fue para allá detrás y se fue al desierto y él sabía que iba a juntar a un grupo muy reducido de iniciados, los que estuvieran listos, entre ellos estaba María, para lograr terminar de anclar en físico lo que se llama la inmortalidad. Para esto es el trabajo que ellos hicieron en la Escuela del Ojo de Horus, que pudieran anclar a la materia, el no pegarse a la materia. Pudieran anclar a la materia, no pegarse a la materia, no tener apego a esta vida, sabiendo que somos una vida y que no vamos a dejar nunca de serlo, porque vamos a seguir existiendo en la dimensión que existimos, ¿sí? Y que esta etapa es un pasaje dimensional, porque los egipcios entendían muy bien lo de los pasajes dimensionales entre la vida y la muerte, el nacimiento. Ellos tenían muy claro la noche, el irse a dormir, los sueños, esa otra vida, que ellos le prestaban mucha atención a esa otra vida. Ellos tenían como mucho conocimiento de los sueños, los significados. Entonces, para ellos era muy importante que el ser humano no se apegase a la materia y que en el momento en el que el alma les dice ya es tiempo de irse, hay que desapegarse, hay que irse del cuerpo, ellos inmediatamente se entregaban y siempre había un sacerdote, un grupo de sacerdotes que eran los servidores de Anubis en tierra, que era el que hacía el pasaje dimensional entre vida y vida, que le acompañaba. Ahora voy a contar eso también de mi recuerdo de cómo era esa fase. Entonces, Akenatón reunió a solamente un grupo muy pequeño de personas, ¿sí? Muy pequeño, como decirle unos 30, unos 33, ¿no? Muy pocos seres que eran los que estaban preparados para terminar de anclar este espíritu inmortal en la materia y se fueron. Akenatón vino a despedirse de mí y me dejó un legado y el legado que me dejó es cuida de tus hermanos. Pues yo era la hermana mayor. Cuida de tus hermanos y protege el cáliz de fuego que se te fue dado. Ese fue el mensaje de Akenatón. Él era muy directo, él era muy reptiliano en la luz, muy reptiliano de la luz. Él era muy directo, selectivo, no hablaba mucho, era concreto, sí, daba 2 o 3 palabras, pero con esas 2 o 3 palabras te movía la estantería porque venían con un paquete de energía. No eran 2 o 3 palabras así nomás, era todo un paquete de energía vibracional porque había un anclaje, una fuerza de este ser a la tierra, ¿sí? Que es la misma fuerza que tiene el reptiliano caído. Es la misma fuerza, pero en la oscuridad. Sí. Me dio un beso en la frente y se fue. Y no se fue con Nefertiti. Y este es otro acto de amor muy grande que acá sí podemos decir que ellos practicaron el amor incondicional, porque fueron incondicionales para el plan divino, fieles a ellos mismos y a la creación que ellos mismos eran. Y lo que hicieron es incondicional. ¿Por qué? Porque él se fue solo con los iniciados, con las iniciadas, porque la mayoría eran mujeres. Y Nefertiti se quedó. ¿Y se quedó haciendo qué cosa? Se quedó cuidando lo que quedaba. Sí. Pero Nefertiti, eso era lo que ellos pactaron y no había dolor en esto. Yo no recuerdo a mi madre dolorida, triste, de que ay, se fue a Akenatón, porque ellos sabían que estaban de paso, ellos ya se sabían inmortales en tierra. Esa es la inmortalidad, esa es la vivencia de quinta dimensión, es un estado de conciencia. Sí. Y lo quiero decir porque muchos fantasean con que no sé qué cosa, pero esa es la verdadera inmortalidad en tierra. Muy fuerte. Ella se quedó para colaborar lo que quedaba, pero ya Akenatón se había encargado de todo antes de irse.
Él había dejado a su sacerdote, que yo lo tengo en mi memoria, no sé si está encarnado de nuevo acá en esta vida. ¿Cómo me gustaría volverlo a ver ese ser? ¿Qué ser? Dios mío. Él deja a este ser, que era el sacerdote de su máxima confianza, que era Anubis, Dios en la tierra, era el que acompañaba, ¿sí?, a los seres de la familia de Akenatón en sus partidas, los que acompañaba en el proceso de la momificación. Sí, él tenía otros sacerdotes que también hacían ese ritual, pero él era la cabeza, era el que guiaba todo ese ritual. Entonces, Nefertiti se iba a quedar y después este sacerdote era el encargado de hacerle todo el proceso ya de salida, de momificación y todo eso. Y Akenatón se fue, cruzaron esas vallas, se fueron al desierto. ¿Y qué fueron a hacer? Fueron a morir conscientemente. Se fueron a entregar y se fueron a hacer un acto psicomágico para el planeta, porque fueron al silicio, fueron al desierto, ¿sí? Y conforme estaban en el desierto y ellos hicieron toda esta cuarentena ya de no comer, de empezar a entregarse en conciencia a la muerte, a unir las capas dimensionales, entonces ellos unieron las dos dimensiones, la otra vida y esta vida física. Eso es lo que hicieron en el desierto y de esto no hay registro, pero de esto sí lo sabemos los que nos quedamos de este lado, ¿sí?, en la ciudad, en Tell el Amarna, porque nos quedamos y sabíamos lo que ellos estaban haciendo. Ellos despegaron poco a poco, algo muy impresionante, porque el humano hasta ahí, y hoy sigue pasando esto, mueren de formas bruscas siempre, o a través de una enfermedad, o un accidente. Sí, en general el humano no empieza a entregarse a la muerte y ya se entrega y es un pasaje dimensional consciente que se va despegando, que se va creando como una especie de paleta cromática de colores. En general es brusco, y cuando es brusco, ¿sí?, se produce un corte, y por eso es que los egipcios cuidaban mucho la muerte y mucho la entrada a la vida, para que esos cortes no generaran fisuras entre los planos y el ser se pudiera ir completo con todo el cuerpo K, que era, ¿qué cosa el cuerpo K? Toda la información, la sabiduría que ese ser había adquirido en esa vida. ¿Sí? Quedaba como en el doble energético del ser. ¿Sí? Entonces, si ese ser volvía a encarnar, inmediatamente encarnaba y en cualquier momento de su vida él podía disponer de su cuerpo K, es decir, de toda la sabiduría adquirida en una vida anterior. ¡Ay, Dios! Imagínense si esto lo hiciéramos vida tras vida tras vida. La Tierra ya hubiera evolucionado hace rato. Pero esto no se hace porque se olvidaron, ¿sí?, de todo esto, del ritual, de lo sagrado. Esto se perdió, ¿sí? Y es todo hoy en base a una programación colectiva, ¿sí?, de supervivencia, no de existir verdaderamente. Bueno, ellos fueron al desierto, dejaron de comer, ¿sí? Al tiempo fueron y los buscaron. Ya Akenatón la tenía toda clara, él organizó todo, organizó su retirada. Un grupo de sacerdotes fueron con ellos y los trajeron después a sus cuerpos, hicieron todo el proceso sagrado que se les tiene que hacer, porque para ellos era muy importante el cuerpo físico también, conservar el cuerpo físico en la materia, porque era traer los planos sutiles a la materia y en ese desmaterializarse de alguna manera, ¿no?, poco a poco y muy, muy lentamente unirse al otro plano, no, empezar, imagínense, con 40 días de ayuno en medio del desierto, ya estás volado, ya estás en otra dimensión, ya estás como en ese momento, ¿no?, de la muerte, en donde ya estás con un pie en el otro plano y con un pie en este. Bueno, ellos unieron los dos mundos. Es inmenso lo que hicieron, muy inmenso. Lo mismo me pasó a mí, cuando ya atacaron Tell el Amarna, que yo estaba ya ahí el día que atacaron. De hecho, fui parte de ese ataque. ¿En qué sentido? De que este infiltrado, que yo sin saber le daba información,
de alguna manera supo las coordenadas y por dónde entrar, porque yo fui quien le dio esa información, pero yo no sabía que era un infiltrado. El día que me doy cuenta que era un infiltrado es cuando ya estaban atacando la ciudad. Y logro escapar, ¿sí? Y también Akenatón ya había dejado ese sacerdote, el mismo que había trabajado para Nefertiti, listo para que me hiciera, cuando yo estuviera ya lista y mi tiempo ya hubiera llegado, lista para hacerme el proceso de pasaje hacia la otra vida. Y los recuerdo haberme ido a una cueva, recuerdo estar acostada en una cama como de piedra, así como en esa cueva, ¿sí? Recuerdo acostarme, recuerdo que está el sacerdote, lo recuerdo a él completamente. Recuerdo que me dan algo para oler y yo empiezo como a viajar, empiezo ya a irme, y empiezo como de a poco a despegarme y ya de ahí no recuerdo más nada. Y no solo que recuerdo eso, sino que cuando recordé esto, me pasó ya 2 veces en esta encarnación, a partir de que recordé esto, que en un momento mi cuerpo empieza a recordar ese momento. Entonces empiezo a no respirar y empiezo a irme. Y yo misma es como que me desespero y vuelvo y digo, no es mi hora, no puedo irme, me tengo que quedar. Y me empiezo a quedar sin respiración, pero empiezo a sentir una paz tan grande. 2 veces me pasó, 2 veces. Y nunca me animé a cruzar todavía esa parte. Yo creo que va a ser cuando me toque, ¿no? Pero fue muy loco, me pasó ya 2 veces de recordarlo. Era muy bello todo, era muy bello estar en ese tiempo, todo era sagrado. También tengo el recuerdo de todos los rituales, todos los sacramentos. Conocemos los sacramentos hoy por la iglesia, ¿no? Pero en realidad esto viene de mucho antes. Habían rituales, sacramentos. Por ejemplo, cuando yo me casé en esa vida, hicimos todo lo que era la ceremonia de compromiso, o sea, se hacía la ceremonia de compromiso. Era muy bello porque el hombre y la mujer se ofrecían mutuamente con todos esos testigos, ¿sí? Entonces no era un testigo, eran todos los testigos. Y el hombre le ofrendaba a la mujer, yo recuerdo en esa vida a mi pareja de ese momento, cantarme y hacerme como toda una danza, un baile hermoso, y yo lo mismo, ofrecerle un baile y demostrarle en ese baile, desnudarme ante él y ante todos. Era muy bello todo esto. Era muy bello desnudarse ante el otro y ante los otros. Éramos verdaderos, ¿sí? No sé si vieron en las inscripciones del tarot egipcio, la mayoría muchos de los arquetipos que están ahí, que plasmó Tot, muchos están desnudos. Esto era otro de los rituales de los verdaderos egipcios que traían todavía esa sangre atlante en sus venas, ¿sí? El desnudarse. Estaba este ritual. Y además estaba el ritual de que antes de que vos te casaras, ¿sí? Y antes de que vos te comprometieras, ¿sí? Porque el compromiso en esa pareja de ese matrimonio, ¿qué era? Era el compromiso con uno mismo. Era el compromiso que uno mismo hacía con su propia evolución, ¿sí? Entonces, si yo quería evolucionar y me disponía a eso y la pareja lo mismo, no iba a existir nunca ese enredo de peleas, ¿no? Porque entonces si vos me espejabas algo y yo a vos, entonces inmediatamente lo íbamos a trabajar juntos. De eso se trataba, el compromiso. Entonces era el compromiso de potenciarnos, el compromiso de producir lo que la cultura andina llama el Yanantin, ese signo de multiplicación, el multiplicar a la vida del otro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? También se hacía un ritual, ¿sí? Que era atravesar los 5 elementos.
para que antes la pareja, de generar el compromiso y de casarse, la pareja ritualizara ¿qué cosa? Los 5 elementos en ellos. Ellos se casaran primero con el agua, con el fuego, con el aire, con la tierra, y así produjeran el éter. Entonces acá están, yo recordé todo esto porque recordé las iniciaciones, me vi con la pareja de esa vida haciendo las iniciaciones que hacían todas las parejas que estaban en la escuela del Ojo de Horus. ¿Sí? Antes de casarse tenían que pasar por este ritual. Entonces, por ejemplo, el ritual del agua era que desnudos nos bañábamos y como que nos bautizábamos, ¿sí? Nos casábamos con el elemento agua. Esto ya lo hacía la pareja sola. Después se encendía un fuego, una fogata, y la pareja estaba desnuda ante el fuego. Se quedaban mirando el fuego, se quedaban ahí observando, sintiendo el espíritu del fuego, y que el espíritu del fuego entraba en ellos. Después, el que más me gusta es el ritual del aire, porque te vendaban los ojos, te ponían en una canoa en el Nilo, y la canoa simplemente se dejaba llevar por el aire. Y era una confianza plena ahí de estar en la canoa. En este minuto, incluso mientras lo cuento, vuelvo a recordarlo y sentir todo el elemento aire rozando tu piel y casarte con el elemento aire en vos, ¿sí? Y también ibas desnudo, físico. Después, el de la tierra era que te enterraban hasta acá. Entonces quedabas todo enterrado y entregado a la tierra, y ahí te casabas con el elemento tierra, ¿sí? Y ahí ya se producía la alquimia de todos los elementos con la unión que es el éter, ¿sí? Que unifica a todos los elementos en vos. Una vez que vos lograbas eso, recién ahí te comprometías y recién ahí después te casabas. Esto se perdió. Hoy, ¿qué tenemos? Tenemos la pelotudez de la despedida de soltero y que venga el strip boy y el strip boy, no sé ni cómo se llama. Bueno, ya saben, ya me entienden, que los hombres, que no sé, que vengan las mujeres, las bailarinas que bailan el caño. O sea, podemos entender lo sagrado y ver a la estupidez a la que hemos llegado hoy. Es que es muy fuerte, es muy fuerte. Es muy fuerte, era un compromiso con uno mismo casarse. Ni siquiera con el otro. Era un compromiso de evolucionar. Esto es muy fuerte, ¿sí? Y todo esto se perdió. Bueno, esto es lo que yo recuerdo, ¿sí? Un montón de cosas recuerdo. Creo que me estoy olvidando también de otras que ya me iré acordando, y capaz que venga el especial 2, porque es muy profundo. Y después, por último, cuando atacan Tela Amarna y cuando ya, bueno, se destruye todo, hubieron muchas personas que murieron, los sacerdotes, los magos de Orión de ese momento, lo que hacían los hijos de su madre era cortar algo que después María me lo enseñó en el libro El sueño de María y José, en donde ella habla de la médula original, lo que ellos cortaban y donde ellos fracturaban, y donde ellos, cuando agarraron a muchos de los sacerdotes y de las hijas de Akenatón y las mataron, ¿sí? No solo que las mataron, las descuartizaron y las cortaron en muchos pedazos, y sobre todo destruyeron, ¿qué cosa? La columna de esos seres. Porque ellos sabían de la importancia que los verdaderos egipcios tenían para con los cuerpos físicos. ¿Por qué santificaban, momificaban, cuidaban tanto el cuerpo físico? Porque el cuerpo físico, si quedaba en tierra completo, ¿sí? Siempre era una antena hacia el otro mundo, ¿sí? Entonces esa evidencia quedaba en físico, quedaba viva en la materia. ¿Para qué? Para que se anclara esa simiente acá abajo, el espíritu inmortal, ¿sí? Entonces destruían esas partes los sacerdotes, los oscuros de Orión, los que
hicieron todo esto y atacaron al final Teleamarna y bueno, listo, ya Akenatón, no importa eso, ya está, ya pasó, no es para quedarse en el dolor. Akenatón hizo lo que tenía que hacer. Ese mensaje no se perdió, lo logró. Lo logró. Y ahí vino el debacle, porque ya para cerrar este video, ¿a quién pusieron al poder? Porque como hijo legítimo tenía que quedar ¿quién? El hijo, a Tutankamón, y eso sí no lo podían tergiversar los sacerdotes porque no podían quedar ellos al poder, tenía que quedar alguien heredero, ¿sí?, de esta familia. ¿Y a quién pusieron? A Tutankamón, pero fue un títere. Mi recuerdo es, bueno, antes de irme, lo perdimos. Porque lo hechizaban, lo mantenían bajo hechizos, ¿sí? Lo mantenían tonto y en realidad quienes gobernaban eran ellos a través de él. Bueno, hoy se dan cuenta que la clase política actual no inventó nada nuevo, ¿no? Porque esto sigue sucediendo. Hay muchos que son una pantalla nada más, pero hay otros poderes detrás manejando. Entonces, bueno, esto fue lo que pasó. Estos son mis recuerdos. Quizás les desaten recuerdos a muchos otros seres, ¿sí?, a muchas otras personas. Y bueno, el propósito de este video en realidad fue no quedarnos tanto en los hechos, sino en el mensaje, en lo más profundo, que es que estos seres vinieron a anclar nuevamente la simiente de la materia, la inmortalidad de la materia, ¿sí?, y el ser cósmico, o sea, que se vuelva a manifestar esa vida del ser cósmico que somos aquí, en esta experiencia terrenal.